Las leyendas e historias de espíritus vistos en lugares particulares por la gran carga de emociones y sentimientos de estos espacios son algo muy frecuente en nuestras sociedades. Los hospitales son fuente especial de este tipo de historias por los sentimientos de esperanza, angustia, miedo y fe que albergan estos. Hoy, en Apostatando, conocerás a detalle una de las leyendas más populares de los hospitales en México. Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en el episodio número 22 de Apostatando, ya 22. Ha pasado mucho tiempo. En 8 capítulos sale Parce. En 8. Igual que queremos agradecer mucho a quienes nos vieron en nuestro episodio más visto, que fue el anterior, el episodio 21 sobre ¿sobre qué era? De asesinos seriales. Asesinos de monstruos prehispánicos. Fantasmas, ¿no? Fantasmas prehispánicos, espíritus que se aparecían en Mesoamérica. Estuvo muy chido, ¿no? Yo disfruté haciendo mucho ese episodio. Estuvo divertido. Ajá. Y bueno, ya pasamos también las fechas de Día de Muertos, que aquí en Oaxaca se pusieron muy bien. Y el 2 de octubre cuando nosotros sacamos el episodio 19 o 18, que era el de Fantasmas de Tlatelolco. Ajá. O sea, no me acuerdo cuál de esos dos episodios era. Logramos comentar acerca de que en el hospital que estaba en el conjunto habitacional de Nonoalco, Tlatelolco, era un hospital abandonado. El hospital de San Luis, creo que se llama. Algo así, ¿no? No estoy seguro de que era un hospital que ahorita está abandonado y que se usa para muchas cosas, ¿no? Para que se haga exploración urbana, donde van los vagabundos a dormir. Donde los de Extra Normal hacen sus episodios. Donde van jóvenes que no tienen dinero para un motel. Sirve para todo. Sirve para todo. Chido. Sin embargo, pues dicen que meterse ahí es como una apuesta muy arriesgada, porque de hecho lo comentamos en el capítulo anterior de los fantasmas. Obviamente el hospital no va a ser un lugar exento de estas presencias, y hay una figura muy importante dentro de esta historia, no solamente para el hospital, sino que incluso se llega a expandir a otros hospitales, no solo de la Ciudad de México, sino que incluso de México. Claro, o sea, el origen de esta leyenda que ahorita vamos a platicar, de hecho no es aquí, pero hay interpretaciones e historias de gente que dice que en este hospital de Tlatelolco inicia. Sin embargo, según las fuentes que hemos podido buscar y que se las traemos ahorita, no es en este hospital, ¿no? Es en el Hospital Juárez de México. Estamos hablando de La Planchada, una leyenda muy conocida a lo largo y ancho del territorio mexicano. Tiene que ver enteramente con hospitales. ¿Tú conocías la leyenda La Planchada, Parce? No. Es que nunca lo han internado. A ti ya te me ha tocado el liste, ya te han internado. Que yo recuerde, no. ¿No a ti? No, nunca. Bueno, sin embargo, La Planchada es una figura mítica dentro de los hospitales, pues, mexicanos, que en la última mitad del siglo ha ganado mucha popularidad, ¿no? Incluso a aquellas que egresen de la carrera de enfermería, siempre se les da esta advertencia, ¿no? De aguas si se te aparece la planchada. La Planchada era una mujer que vivió pues que nace a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Es una enfermera que hay muchas historias acerca de ella. Cada una de estas versiones son muy distintas la una de la otra. Sin embargo, en la que todos coinciden es que era una enfermera muy dedicada a su trabajo,
que por alguna extraña razón se convirtió en la enfermera más detestable que te puedas encontrar, como una tronchatoro. Claro, es una transición en esta leyenda. Todos las versiones, porque hay muchas versiones de la planchada, pero todas coinciden en su nombre, Eulalia. Eulalia era una enfermera, como tú estabas diciendo, que en un inicio era una enfermera muy querida, muy dedicada. La describen como una enfermera inclusive de aspecto físico muy bonita, y que se ganó el apodo de la planchada porque siempre cargaba su uniforme impecable. Ni una arruga. Muy planchada, muy pulcra. Hay otro nombre que ahorita me voy a acordar para describir su aspecto, ¿no? En fin, todo en ella y en su práctica también como enfermera era muy, muy dedicada en lo que hacía. Era muy conocida. Estamos hablando que esta leyenda inicia en el Hospital Juárez, en un hospital que estaba en la Merced. Era un barrio muy, muy popular, y de gran actividad comercial en ese entonces. Vamos a ubicarnos como en 1985 por ahí, cuando en el terremoto del 85 este hospital queda devastado, y entonces se construye otro hospital al norte de la ciudad, el que iba a ser llamado, junto con todo un conjunto de hospitales, que iba a ser llamado el Hospital Juárez de México. Y aquí es donde se va a esparcir más esta leyenda, pero es una leyenda que ahorita vamos a platicar acerca de su contexto como tal histórico, ¿no? Sin embargo, Eulalia era una enfermera que era muy dedicada en su trabajo, era muy buena, hasta que pasan ciertas cosas, ¿no? En el hospital. Sí, no sé si tú quieras contar alguna de las versiones, porque como comentaste un momento, hay muchas versiones, ¿no? Sí. En una de ellas que quiero comentar, sucede en un hospital de Sinaloa. Fíjate, okay. estando el origen en la Ciudad de México, nos vamos hasta Sinaloa, en el cual se supone que, omitiendo la introducción que ya hemos hecho para no hacerlo más largo, la planchada se enamora de un doctor. El doctor pues era coqueto, quería con todas las enfermeras, ¿no? Incluso la planchada pues a pesar de tener demasiados pretendientes, no le hacía caso a ninguno. Sin embargo, pues el doctor logra llegar, ¿no? Que se le dijo: tengo una plaza segura. Y gratis. Bueno, el punto es que logra enamorarla. Después de una relación de semanas, quizá meses incluso, él le propone matrimonio. No sin antes irse de vacaciones, ¿no? Le dice: me voy de vacaciones, regreso en 15 días y nos casamos. Pasaron los 15 días, pasaron 3 semanas, pasó un mes, 2 meses, y uno de los enfermeros que la pretendía fue hacia ella y le dijo, ¿no? Este güey te vio la cara porque está casado y ahorita anda de luna de miel con su esposa. Sí. Después de estos sucesos, la planchada era una enfermera muy, muy ejemplar, era muy buena en su trabajo. Empieza a maltratar a sus pacientes, se desquita con ellos, cosas por la cual incluso los pacientes le llegan a tener miedo. Después de esto entra en crisis, en una depresión profunda, y hay, en esta versión ella llega a ser internada incluso dentro del hospital, en el cual pues ella se muere, no sin antes llega a arrepentirse y empieza a jurar de que si le dan una oportunidad ella va a regresar para poder realizar su trabajo de la manera en que lo hacía anteriormente. Días después a su muerte, después de que fuese enterrada, empieza a haber como apariciones extrañas dentro del hospital, en el cual la enfermera regresa, pero ya no es como el típico fantasma que llega a espantarte, a aterrorizarte, sino que el fantasma viene para ayudarte, ¿no? Hay pacientes que dicen que la planchada llegaba, obviamente ellos no sabían que era un espectro, y que les tomaba el pulso, los atendía bien, les acomodaba la almohada, y cuando llegaba la enfermera o el doctor en turno, ellos les respondían que ya no era necesario porque una enfermera ya lo había hecho anteriormente. Y la forma en la que la describen pues siempre es la misma, ¿no? Una mujer alta, rubia, que su uniforme no tiene ni una sola arruga, motivo por el cual también pues la asocian a la planchada. Sí, claro.
claro. Esa es una versión. Ajá. Ya a través de esta misma versión, que también encuentra su equivalente en la Ciudad de México, te lo estás poniendo en Sinaloa. Sin embargo, es interesante porque hay versiones, sobre todo en la de la Ciudad de México, donde ya dan incluso el nombre del doctor Joaquín. ¿Ah? Doctor Joaquín era uno de estos, como tú dices, ¿no? Incluso creo de los jefes o del Plaza Segura. De Plaza Segura, ¿no? Y aquí es interesante porque todas las enfermeras querían con Joaquín, pero solamente, incluso cuando Joaquín llega al hospital, todas las enfermeras se van a conocerlo, menos ella. Hasta después de cierto tiempo, ya hace contacto con Joaquín y queda perdidamente enamorada, ¿no? Esa es la versión. Sin embargo, hay otra versión que no involucra a ningún doctor, ningún enamorado. Doctora. Esta muchacha, esta enfermera, era muy, muy bonita y ella tenía una mamá, una madre que cayó enferma, y esta enfermera la trató muy mal. Trató muy mal a su mamá. La mamá de la enfermera muere, y a través de esto, la enfermera que le dio cuidados muy malos a su madre lo continuó haciendo con los pacientes. Después de cierto tiempo, esta mujer muere y se une a la conclusión que tú estás diciendo. Se muere arrepintiéndose de todo lo que hizo, y comienza a hacer en muerte lo que no pudo hacer en vida, que es tratar de ayudar a los pacientes. Entonces, repito, hay muchísimas versiones, pero hay elementos en común de esta leyenda. Sobre todo la conclusión, que me llama mucho la atención, que es un espíritu que no está aquí o que no se aparece aquí a las personas para asustar, sino para ayudar. Y ese es un elemento muy, muy interesante que ahorita podemos ir. Por más fantasmas así, por favor. Que ayuden. ¿Cómo consigo una plaza? que te tire paro, ¿no? Sí, bueno, sumando a lo que dice Adán, que ya nos dio el nombre del doctor Joaquín, resulta que en Chihuahua también se aparece. Y aquí incluso ya retoman otra vez el nombre del doctor Joaquín. Okay. Pero sin embargo, pues es prácticamente la misma historia. Aquí lo que voy a tomar en cuenta, pues va a ser lo que cuentan los pacientes acerca de ella, que muchas de las veces pues son coincidencias demasiado grandes. Y pues está por puntos. Dice: en su mayoría todos los pacientes relatan que han sido atendidos por una enfermera amable y muy bien arreglada. Todos los testimonios también confirman que la planchada es una mujer de piel clara, rubia, de ojos azules. Por lo general, la planchada solo se manifiesta a sus pacientes, así que los médicos llevan a revisar al paciente, se encuentran con que el trabajo ya está hecho y que incluso se les ha administrado medicina. Mira que eso es algo que no sucedía en la de Sonora. En Chihuahua hasta incluso les dan medicina a los pacientes. Sí, o sea, la planchada. Y hay testimonios de pacientes que dicen, es que en la noche sobre todo, es que ya llegó una enfermera y me medicó, me dijo que con esto me iba a sentir bien. Y ninguna enfermera o doctor sabe quién, según ellos nadie fue. Es interesante. Sí, ya pues como último ellos incluso aquí ya se dan cuenta de que no es como tal una humana. Dice: la planchada también se ha mostrado como un ser sobrenatural que altera a los pacientes. Tal es el caso de la paciente que fue intervenida quirúrgicamente en su clínica del Seguro Social, que informó a su médico que la había atendido una enfermera que no tenía rostro y que entró al baño y nunca más salió. No mames, qué... Hay un testimonio, esto lo estamos sacando de, bueno, al menos yo, de un documento que se presentó en un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y este autor que lo está recopila testimonios de diferentes hospitales, porque ojo, no nada más aparecen en hospitales generales, va a aparecer en otras instancias médicas, y es la historia de Josefina Nicolini. Era una enfermera, y quiero narrárselas. El hospital infantil de Iztapalapa era un hospital infantil que está en Ermita, Iztapalapa, y en ese lugar llevaron a mucha gente
que en un momento dice que no sabe ella muy bien de dónde venían, pero era gente de un pueblo donde tuvieron algunos conflictos y llegaron gente herida. Ajá. Entonces había muchas personas y usan el hospital infantil Iztapalapa para porque ya no había camas, ¿no? Yo me imagino en otros lados, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Dice esta señora que pues como nada más había 2 baños, que era el vestidor también, uno de esos baños, pensé que ella va al baño y ve que a lo mejor estaban ocupados. Ella se agacha, menciona que se agacha entre la, ¿cómo se llama? Entre el resquicio de la puerta y el piso para ver si no estaba ocupado, y vio los pies de una persona que estaba sentada. Dice que se le veían nada más los pies y las orillas de la capa de enfermera. En ese momento ella dice que se acordó de las historias de la planchada que contaban y que era muy famosa y que se aparecía. Entonces dice que le dio un poco de miedo y se regresó a la sala. Ajá. Y ahí comentó, es la plática entre ella y el autor de estos textos, y él pregunta, pero ¿quién es la planchada? Y le empieza a contar la historia, ¿no? De todo lo que ya hemos platicado. Y nada más en las noches aparece, pregunta este escritor, y responde nada más en las noches. Inclusive dice que a ella le comentaron a algunos pacientes que ella estuvo en otra sala que no era de ella. Fue a atender a unos pacientes y llegó a darle medicamento a una paciente, y precisamente lo que estábamos contando, que estos pacientes comentan que ya había llegado una enfermera a medicarlos, y no solo eso, sino que muchos de estos pacientes al tomar estos medicamentos que les dio la planchada se curaron. O sea, sí se curaban y salían así. Entonces, repito, hay muchas versiones de esta y muchas historias, por supuesto, de enfermeros, no solamente enfermeros o doctores, sino también pasantes o estudiantes de medicina que llegan a contar experiencias con esta entidad en muchas partes de México, del país, y es muy interesante eso. Sí, ya, bueno, antes, como último relato, igual quiero agregar una que sucede ahora en San Luis Potosí. Ok. Volvemos a lo mismo, es la misma historia, sin embargo, el cómo se presenta, pues es más bien como el testimonio que da una enfermera, ¿no? Que se mantuvo anónima, pero resulta que una mañana llegó con un paciente que ya estaba muy mal, y ya les voy a leer esto como si fuera modo de entrevista. Dice: ¿cómo está? ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias, respondió. Gracias a Dios, y gracias también a la enfermera que pasó la noche a inyectarme. La enfermera, muy extrañada, le preguntó quién la había inyectado, a lo que el paciente contestó: una enfermera vestida de largo, con su ropa bien almidonada. Aun cuando la nueva enfermera sabía que no podía hacer nada, dijo al paciente. Ya a la hora de comer le comentó a una de las enfermeras que más tiempo llevaban dentro del hospital, pues esta enfermera conocía muy bien a todos, por lo cual, mientras que le contaba el relato, ella le dijo que eso no era posible, que no había ninguna enfermera con tales características, pero sin embargo que muchos pacientes ya habían informado antes que siempre se presentaba esta enfermera, ¿no? La planchada, incluso, ¿no? Por eso algunas enfermeras no querían tomar los turnos nocturnos porque por miedo a toparse con este ente. Y es que también aquí en esta versión a una se le apareció que estaba haciendo mal su trabajo. Entonces recordemos que la planchada había sido en vida una enfermera muy pésima, y al ver que se están reproduciendo pues estos comportamientos, va con esta enfermera y la regaña, ¿no? Pero o sea, imagínate, está regañando un fantasma y incluso no sientes cómo todo se empieza a nublar a tu alrededor. Claro, es muy horrible. Me encanta sobre todo los testimonios que recabamos sobre los pacientes, porque ellos son muy descriptivos también en cómo le están narrando, y en cada versión de paciente y cada testimonio de pacientes complementan al otro. Tengo una conversación también de otros pacientes, lo cuenta la enfermera de precisamente eso. Ella en la noche, una de estas enfermeras se acerca a uno de los pacientes para medicarlo, le tocaba su dosis, y el paciente le dice: ¿otra vez, señorita? Entonces ella le dice: ¿cómo que otra vez? Sí, hace ratito me vinieron a dar medicina. Y
Y dice, no señora, yo vengo dando mi medicamento ahorita, a su hora que le toca. Ajá. Y ella dice, ¿no? Como, no señorita, si usted vino a darme la medicina ahorita, ¿no? Entonces la enfermera le responde, no señora, usted estaría dormida o algo, ¿no? Y la paciente le dice, no señorita, si yo no he podido dormir por lo mismo que me siento mal. Entonces dice, pero ¿qué cree? Que al acomodarme bien y vi hacia abajo, no le vi los pies a la enfermera. Ah, está la enfermera que vino a darme el medicamento. Sí, no sé, haga de cuenta, ¿menciona? No sé, no los vi. Haga de cuentas que iba como flotando, suspendida en el aire. Ajá. Y me dice de los fantasmas de Goten y Trump cuando se fusionan. Ya la enfermera le dijo, no, a lo mejor estás delirando, voy a descansar porque no has dormido, ¿no? Y eso fue toda esa conversación, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante cómo, repito, que a través de los pacientes es que nosotros se encuentran la mayor descripción de esta entidad. ¿Ah? Pero que se ha normalizado también mucho este tipo de historias por parte de incluso de los enfermeros y enfermeras, ¿no? Como, sí. Es la planchada. Ajá, y ya incluso en esto quiero retomar algo que le estaba yo comentando a un amigo que ya ha estado aquí en un episodio, no como invitado, sino que en una esquina, ¿no? Okay. De modo que estudia psicología, ¿no? Y que había dicho que quizá pueda generarse, pues, por esto que los psicólogos llaman la histeria colectiva, y es que incluso, pues, me llegó a hacer sentido, ¿no? Hay dos psicólogos, uno de ellos es Francisco López Muñoz y Francisco Pérez Fernández, quienes nos dan a entender 4 pasos que genera la histeria colectiva. Okay. El paso número 1 es generar el ambiente. En este caso, pues el ambiente claramente tiene su origen en el sismo del 85, después del derrumbe del primer hospital, en el cual pues ya empiezan a brotar este tipo de historias. También está el paso número 2, el cual es alimentar el relato, como a partir de las primeras apariciones pues le empiezan a contar a las demás personas, ¿no? Y más si, bueno, comentan, si eres miedoso, obviamente tu mente va a estar trabajando en ello hasta que realmente se te aparezca. Claro. Así alimentas el relato y obviamente se va a ir expandiendo, sí, ¿no? Y a tal punto en el cual ya es como muy creíble. El paso 3, en el cual dicen las autoridades lo acreditan, las personas a tu alrededor pues van a decir no es tan descabellado lo que nos cuentas, y obviamente esto se va a esparcir, ¿no? Lo que comentabas hace rato, que sobre todo dentro de las enfermeras, el gremio de las enfermeras llega a ser algo muy normal, ¿no? De que escuchan la mención de un ser y automáticamente lo asocian con la planchada, de cómo pues podría ser, ¿no? Que incluso pudo tener la sede en una escuela de medicina aquí en la Ciudad de México, y que pues por alguna u otra razón algunas migraron, pero ya con esta concepción en el cual pues la historia va a ser propagada. Yo te ocurrió algo chistoso, ¿no? Y ya pues al último, pero que eso es lo interesante, que no hemos llegado como a ese paso. Ajá. Dice, todo se calma y se explica. Okay. Después de 40 años. Imagínate, este caso no ha sido explicado. Y un poquito más, ¿no? Uh-huh. Al menos, o sea, hay muchos orígenes de la leyenda de la planchada. Algunos los ubican en el 85 con el sismo de México. Sin embargo, para irnos un poquito más atrás, y o sea, esa es la explicación, que es una explicación que tiene mucha lógica desde la psicología. Sin embargo, también podemos encontrar una explicación sociocultural de esta leyenda. Se dice por ahí que esta leyenda era muy popular a finales del siglo XIX. Uh-huh. Desde antes, ¿no? Y que sobre todo, bueno, hasta el siglo XIX, estamos hablando de 1800, pero también se puede o lo podemos ubicar a finales de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Ajá. Donde, es más, si nos vamos un poquito a buscar un poco de la historia del Hospital Juárez, nos vamos a dar cuenta que tiene antecedentes desde 1800, con la etapa de las leyes de reforma, inclusive cuando muere Benito Juárez, por eso le ponen el nombre Hospital Juárez. Ajá. Porque Juárez, hay muchas cosas que tienen el nombre de Juárez, ¿no? La misma ciudad. Oaxaca de Juárez, ¿no? Entonces, bueno, pero después contamos historias turbias de Benito Juárez. No nos vamos a meter ahorita en temas de Juárez, ¿no? Sin embargo, desde entonces tiene esos antecedentes el Hospital Juárez.
Ajá, que fue cambiando de lugares, en fin, ¿no? Y después también las cosas que se practicaban ahí dentro también eran muy diferentes, ¿no? Sin embargo, aquí es lo interesante, ubicarnos en la época posrevolucionaria. Era un momento, tú vas a saber un poquito más de esto de historia que yo, Pedro, pero tú sabes que la época revolucionaria fue una época de transición entre la unificación del Estado-Nación mexicano, donde veníamos de un proceso de conflictos y de guerras y de rebeliones, etcétera, y que los intelectuales en México se empezaron a preguntar, ok, ¿cómo vamos a hacer un proyecto de nación para unificar toda una diversidad que existe en el país, ¿no? Pero que también los hospitales y el desabasto en los hospitales era muy común, más grave que ahora, ¿no? O también es común ahora, pero antes no había luz. Y no había camas. Ajá. Los hospitales, lo que estoy tratando de decir es que desde un contexto sociocultural, los hospitales eran espacios donde se albergaban muchas emociones encontradas. Ajá. Donde había emociones de esperanza, de miedo, de incertidumbre, donde las enfermeras no se daban abasto. Ajá. No se daban abasto para atender a los pacientes, y ahí tú encuentras en la figura de la creación de una entidad como la planchada esa esperanza de algo no humano que va a venir a ayudar a la gente. Ajá. De tal forma que por eso la planchada no asusta, sino que ayuda a los pacientes. Ajá. Sí, sobre todo pues tomando en cuenta de que en plena revolución muchas mujeres tuvieron que tomar un papel muy importante dentro, porque siempre ha estado como invisibilizado, ¿no? De que la revolución solamente la pelearon los hombres. No, hay muchas mujeres, precisamente enfermeras, que viajaban a través de los ferrocarriles para llegar a pueblos desolados y ahí ayudar, y aquí es donde toma mucho sentido lo que tú comentas de cómo esta figura, que en este caso es la enfermera, y es femenina. Ajá, y es pues una figura femenina que va a tomar un papel muy importante, porque eran súper altruistas en ese entonces. Ellas realmente no estaban como, eres revolucionario o eres del gobierno. Claro, o sea, hay muchas explicaciones. Esta en particular, que es más social, tiene que ver con la creación de una entidad que va a significar algo para en este caso para el gremio médico y para las enfermeras, que es al saber de la precariedad del sistema de salud que tenemos, y el hospital hacer un espacio donde se concentra la fe de las personas, pues la creación de algo así que ayuda a la gente tiene mucho sentido. Ajá, con todo el contexto, y eso no ha cambiado ahora. O sea, tú vas al IMSS, al ISSSTE, y ves las condiciones, sobre todo también en pandemia, que en pandemia también se desató muchas historias sobre la planchada, incluso en hospitales COVID, pero que ahora mismo no ha cambiado realmente la precariedad o la atención a la salud médica, y que estas historias siguen teniendo sentido y se siguen reproduciendo, ¿no? A través al menos de la antropología. Tú nos comentas incluso, ¿cómo se llama? La historia colectiva. La antropología tiene histeria, ¿no? La antropología tiene una vertiente que se llama el difusionismo. El difusionismo fue una corriente muy, muy propagada a inicios de la antropología en Europa, pero que, y ahorita es casi obsoleta. El difusionismo habla de cómo es que todas las muchas culturas comparten creencias o historias en común. Ajá. Y el difusionismo explica eso, ¿no? Que una cultura puede mezclarse con otra, o puede pegársele creencias o prácticas del otro. Ajá. O por ejemplo, ¿no? Yo puedo agarrar estilos de hábitos de Parsi o tuyos, ¿no? O así, y viceversa. Hoy en día el difusionismo está completamente obsoleto casi. Sin embargo, todavía se usa en antropología para decir que sí, que hay culturas, o en la misma cultura se van esparciendo, difundiendo, como su nombre lo dice, ciertas historias. Y al menos ahí yo ubicaría la leyenda de la planchada y por qué se encuentra en diferentes lugares, ¿no? De la República, y cómo y por qué se narra de formas muy similares, etcétera, ¿no? Yo lo categorizaría mucho de una leyenda que se ha difundido por muchos otros aspectos que hemos platicado ahorita, ¿no? Así es.
ya lo saben, ¿no? Si ustedes tienen alguna historia, sobre todo si son médicos. Así es, sobre todo aquí. Son estudiantes, ¿no? También de medicina. En el llano igual me surgió la pregunta, ¿no? No habrá ahí porque el edificio que ahora es la escuela Moisés, la iglesia y el centro INA, anteriormente fue un hospital. Y ese lugar incluso ha pasado por muchas transiciones, cuartel militar, una casa habitación, zoológico incluso. Entonces sí ha de haber historias ahí. Sin embargo, pues aquí en Oaxaca sí intenté buscar pues la leyenda de la planchada, pero no hubo. Sí, a lo mejor sería preguntar o investigar con doctores, con enfermeras que trabajan aquí en el sistema de salud de aquí de Oaxaca. Aquí en el IMSS. O con estudiantes, incluso que hacen sus pasantías, ¿no? Así. La planchada es un tema, es una leyenda muy interesante que mucho se cuenta, pero poco se intenta analizar de qué aspectos hay, sobre todo esto de que ayuda, es un espíritu que ayuda. Fíjate a los estudiantes de medicina que es su chat GPT, no les das la tarea. Se van al hospital para ingresar la tarea. Se van a rezar, hacen su altar y la tarea aparece mágicamente así. Nel, güey, así es como se hace. Así se busca la vena. ¿Cómo que ya no usan sanguijuelas para drenar la sangre? Ya lo sabes, si tienes alguna historia con esto de la planchada, estaría muy bueno poder escucharte, que nos puedas mandar tu historia. Es un tema muy amplio también, ¿no? Sí, si tienen la historia pueden contactarnos en apostatando666@gmail.com. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes. Apostatando Podcast en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. Exactamente. Y TikTok. También síganos. Muchas gracias por el apoyo, por las vistas que nos han dado. Es un proyecto que es muy pequeño, pero que también nos hemos divertido mucho, ¿no? A lo largo de los episodios hemos aprendido también muchas cosas que no habíamos investigado. Y nos motiva esas vistas y el apoyo que nos dan en redes, hasta los haters. Y los comentarios. Y los comentarios, ¿no? Positivos también a seguir. Que 3 chavos nos comentaron que se iban a sentir felices. y nos pusieron, qué chingonería. Nos motiva, ¿no? Seguir como contando y dándole algún sentido, ¿no? Alguna de las leyendas más populares que conocemos, ¿no? Y los casos también paranormales o de otra índole, ¿no? Hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando. Muchas gracias.